entonces es enzimas. Las enzimas, chicos, las enzimas son Químicamente. las moléculas que más presentes se encuentran, son, digamos, las protagonistas de casi todo lo que es este metabolismo celular. Todas las enzimas son proteínas. Sin embargo, no todas las proteínas son enzimas, como hemos visto en la clase pasada. Entonces, una vez que entremos en este tema, acá tenemos las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Químicamente, las enzimas son proteínas con actividad biológica que actúan como catalizadores específicos respecto a la reacción que catalizan. O sea, cada enzima tiene su sustrato específico y tiene una actividad de reacción específica. No es que una misma enzima puede actuar con diferentes sustratos, no. Cada enzima tiene su sustrato específico, o sea que tiene alto grado de especificidad. Nunca se olviden de eso. Dice que son inestables y se desnaturalizan, sí, por diferencia de temperatura, ella se puede desnaturalizar. Al ser una proteína, acuérdense que tienen estructuras hasta terciarias y hasta cuaternarias. En el caso de las enzimas, estamos hablando de estructuras terciarias. Entonces, si hablamos de que es una enzima termolábil, ¿qué estamos diciendo? Que a altas temperaturas se va a desnaturalizar y esa estructura terciaria no va a ser más terciaria, va a pasar a ser secundaria y quizás primaria. Entonces, al desnaturalizarse ya no cumpliría con la función específica que tiene. Acá ustedes van a ver en el gráfico, está la enzima, están los sustratos, que tiene. Cada sustrato se va a unir al sitio activo, va a formar lo que se llama el complejo enzima-sustrato, y la enzima va a cumplir con la actividad, con lo que su actividad catalítica, y va a producir el producto. La enzima, una vez que se produce el producto, se retira y ella continúa haciendo lo que siempre hace, que es una actividad catalítica específica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá, veamos cómo actúa una enzima. Una enzima, acá este es un dibujito con una formita particular, que significa, esa formita particular significa que ese es el sitio activo, o también se le dice centro activo, o se le dice sitio catalítico. Es donde el sustrato se va a unir a la enzima para provocar ese producto. Entonces, el sustrato llega, reconoce el sitio activo de la enzima, se une a la enzima y se forma lo que nosotros decimos el complejo enzima-sustrato, y ahí es cuando la enzima realiza su actividad catalítica y produce los productos. La enzima se retira, sigue siendo la misma para actuar con el siguiente sustrato. Acá ustedes van a ver en este dibujito lo que nosotros ya le veníamos diciendo. En el caso ¿se acuerdan del almidón que hablábamos de cadenas de glucosa con uniones alfa 1,4? Eso sería el sostén, digamos, de los hidratos de carbono. Cuando actúan las enzimas, nosotros, ¿qué vamos a producir? Se va a producir ahí como una hidrólisis y esos anillitos se van a separar y se van a formar los anillos de glucosa. Entonces, eso es una actividad catalítica que hace un tipo de enzima. En el caso de los ácidos grasos, ¿se acuerdan que hablábamos de triacilgliceroles? Decíamos del glicerol unido a 3 ácidos grasos, que eran los triglicéridos. Acá lo mismo, una enzima va a producir ¿qué cosa? La hidrólisis, la separación de ese alcohol de los ácidos grasos. Acá, en el caso de las proteínas, habíamos dicho que estaban formadas por el bloque constructor, que era aquí en los aminoácidos. Entonces teníamos diferentes aminoácidos unidos por uniones peptídicas. Una enzima va a romper también esos enlaces y va a producir que esa proteína quede como degradada en cada uno de sus aminoácidos. O sea que acá estamos viendo cómo pueden actuar las proteínas en el metabolismo cuando hablamos de catabolismo. Entonces, tiene que quedar claro que la enzima tiene un sitio activo, que se puede llamar centro activo, sitio catalítico, ahí se une el sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato. Y es ahí donde después se produce el producto, que es para lo que la enzima está destinada, y ella, una vez que el producto se forma, ella se retira y queda exactamente como era antes y continúa con su acción. Vamos a ¿Cómo se clasifican las enzimas? Las enzimas se clasifican sencillito, simples y conjugadas.
Si hablamos de simple, o sea, enzimas simples, solamente decimos que están constituidos por aminoácidos. Y entonces ellas trabajan tranquilamente, realizan su actividad solo en su constitución por aminoácidos y no necesitan otros compuestos. Mientras que si hablamos de enzima conjugada, decimos que están constituidas por diferentes aminoácidos y otros componentes, porque no pueden actuar solas, entonces sí o sí necesitan esos otros componentes. Esas son las enzimas conjugadas. Esos otros componentes nosotros les decimos cofactores. Cuando nosotros hablamos de cofactores, vamos a hablar de que hablamos de, puede ser inorgánico, o sea, un ion metálico, por ejemplo, magnesio, cobre, zinc, hierro, o puede ser una molécula orgánica compleja, que ahí se le dice coenzima. Acá de vuelta ven el dibujito que tiene el sitio activo, encaja perfectamente con el sustrato. Entonces así se puede formar el complejo enzima-sustrato. Esto traducido estamos hablando de, no de formas, sino de fórmulas químicas, ¿no? O sea, este es un dibujito representativo, pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de fórmulas químicas. Entonces, simples, enzimas simples, solo aminoácidos, y para ejercer su acción no necesitan más que eso. Conjugadas, aminoácidos, y para ejercer su acción necesitan a alguien más. Ese alguien más es un cofactor, que puede ser un ion metálico o puede ser una molécula orgánica compleja, y ahí se le dice coenzima. Acá, veamos esta clasificación de las enzimas conjugadas, o sea, las que necesitan a alguien más. Cuando esa enzima necesita a alguien más para ser activa, se le dice holoenzima. Ahora, mientras ella está sola, se dice apoenzima, o sea, está inactiva. Necesita de un cofactor para ser activa, o sea, para ser una holoenzima. Ahora, ese cofactor habíamos dicho que era unión inorgánico, que era cobre, zinc, magnesio, hierro, o una molécula orgánica compleja, que dependiendo del tipo de unión, si es una unión no covalente, que es lo que habíamos visto en el primer cuatrimestre, se dice coenzima, y si es una unión covalente, se habla de grupo prostético, pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es que entiendan que el cofactor puede ser unión inorgánico o una molécula orgánica compleja. Acá, miren, este dibujito, esta es la apoenzima, o sea, la enzima inactiva, que necesita sí o sí al cofactor para ser activa. Acá estaría el factor, que puede ser cualquiera, un ion metálico o una molécula orgánica compleja, entonces se une con la enzima y forman la holoenzima. Ahí recién esa enzima está activada, entonces recién puede trabajar con el sustrato específico. Esto acuérdense que es solo de enzimas conjugadas. Veamos qué dice la Comisión Internacional de Enzimas, porque las enzimas son algo muy importante, sobre todo en el estudio de la medicina. Entonces hay una comisión especial que se llama Comisión Internacional de Enzimas, que ha clasificado las enzimas y le ha dado nomenclatura, o sea, les dio nombre. Acá, por ejemplo, tenemos las óxidos reductasa, que hacen transferencia de electrones, y las óxidos reductasas son características de la cadena respiratoria. Ya cuando veamos metabolismo celular, ustedes van a ver que ahí trabajan muchas enzimas, que son óxidos reductasas. Las transferasas, que significa que hacen transferencias de grupo, o sea, sacan un grupo funcional de una molécula y se lo transmiten o se lo transfieren a otra molécula. Las hidrolasas, que realizan reacciones de hidrólisis, o sea, con acción del agua, rompen enlaces y en general forman doble enlaces. Las liasas, que hacen procesos de lisis, o sea, rompen enlace porque necesitan eliminar algún grupo o formar alguna otra molécula, entonces necesitan romper ese enlace. Las isomerasas son las que trasladan dentro de la misma molécula algunos compuestos, algunos grupos funcionales de manera tal de hacerla diferente, que tengan la misma fórmula química, pero en diferente posición de los grupos funcionales. Y las ligasas son aquellas que entran siempre en los procesos de síntesis, o sea, están como sintetizando y formando nuevos compuestos. Siempre al nombre de la enzima se le pone la terminación asa y el nombre del sustrato sobre el cual ellas actúan. O sea que siempre va a ser
hidrolasa, sintetasa. Entonces, siempre que ustedes escuchen la terminación asa, saben que se trata de una enzima. Y la parte de adelante, el nombre, sería lo que se refiere al sustrato sobre el cual reacciona. Eh, por ejemplo, ustedes siempre tienen un error muy común de decir, cuando hablamos de hidratos de carbono, ustedes le dicen a uno de los constituyentes de los polisacáridos, que es la amilosa, ustedes le dicen amilasa. Y la amilasa es la enzima, entonces no se tienen que equivocar. En el caso de los hidratos de carbono es amilopectina y amilosa. Y la amilasa es una enzima, entonces eso entra en el tema de enzimas. Entonces no se equivoquen en eso, no confundan. Siempre la terminación asa es para una enzima. Acá vemos otra clasificación de enzimas que me pareció bonita. Las óxido-reductasas, ven, intervienen en procesos de óxido-reducción. Las transferasas transportan, hacen transferencias de grupos funcionales de una molécula a otra. Las hidrolasas, por acción del agua, pueden romper moléculas o formar dobles enlaces. Las liasas pueden romper dobles enlaces o también romper moléculas para formar otras. Las isomerasas pueden cambiar de lugar los grupos funcionales dentro de una misma molécula, y las ligasas son las que entran en proceso de síntesis, o sea, con acción, las sintetasas, con acción del ATP, que es la molécula que les da energía, pueden formar una nueva molécula. O sea, todo esto que yo les estoy explicando, ustedes lo tienen en nuestra cartillita, que ya las profes ya después ya la suben, o sea que todo está ahí en la cartillita para que ustedes estudien y después entiendan mejor. Hablemos entonces ahora de cómo es que actúa la enzima, cómo es que trabaja con el sustrato. Eso se llama cinética enzimática. Y la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por las enzimas. Este gráfico que ustedes ven acá es la explicación de la constante de Michaelis-Menten, que nos habla de Km, de velocidad máxima, y nos da la idea que tiene la enzima, la afinidad que tiene la enzima por su sustrato. O sea que ustedes van a ver, cuando el sustrato se une a la enzima, empieza la velocidad de reacción. Entonces va a llegar un punto, esta es la velocidad media, va a continuar adicionándose sustrato y va a alcanzar una velocidad máxima. Ese punto en que la velocidad máxima se hace constante, se le dice de orden cero. Entonces, acá van a surgir diferentes constantes. Km, que estaría acá, no sé si lo ven con que yo les estoy señalando con el cursor, Km es la concentración de sustrato con la cual la velocidad de reacción alcanzó un valor igual a la mitad de la velocidad media, de la velocidad máxima, ¿ven? O sea, el Km me marca la velocidad media de la reacción enzimática, es decir, de la afinidad de la enzima por el sustrato. Este Km tiene un valor fijo y es específico para cada enzima y sirve para caracterizarla. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que mientras el valor de Km sea menor, mayor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Y mientras el Km sea mayor, menor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Ahora, esta constante fue creada por Michaelis-Menten, que han sido dos científicos. Michaelis es un doctor, se llama Linor Michaelis, y Menten es una doctora que se llama Maud Menten. Los dos trabajaban en la Universidad de Berlín, y esto fue descubierto en 1912. O sea, fueron así como se les dice los padres de la cinética enzimática, porque ellos descubrieron esta velocidad de reacción enzimática en función de todos los estudios que ya venían haciendo. Entonces, esto para los bioquímicos es sumamente importante porque ellos con una serie de cálculos matemáticos pueden calcular la afinidad de determinada enzima por su sustrato. Ahora, en función de la cinética enzimática, acá vamos a ver más clarito lo que les estaba diciendo recién. Nosotros acá en este gráfico tenemos velocidad de reacción y tenemos concentración de sustrato. La velocidad de reacción va a ir aumentando proporcionalmente a medida
que aumenta la concentración de sustrato, que sería al principio de la curva. Y llega un momento en que la pendiente empieza a disminuir hasta el punto en que la velocidad máxima se hace constante. ¿Ven? Esto que les explicaba acá. Este es el punto de saturación, o sea, ¿qué significa? Que por más que yo siga agregando sustrato, todos los sitios activos de las enzimas están ocupados. Entonces no hay forma de que esa velocidad siga aumentando, porque llegó un punto en que se hizo constante porque ya saturó todos los sitios activos de la enzima. Esto es la velocidad máxima, es el punto máximo en el cual todos los sitios activos de la enzima están ocupados por el sustrato, entonces se hace independiente de la concentración de sustrato, porque no interesa que yo siga agregando sustrato, igual ya no hay más sitio activo, entonces esa velocidad máxima queda constante y se hace de orden cero, se hace independiente. La Km, este sería el Km, que es la concentración de sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, o sea, a la velocidad media, es una medida que me dice la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Entonces, a menor Km, yo tengo mayor afinidad de la enzima por el sustrato, mientras que a mayor concentración de sustrato, yo voy a tener menor afinidad de la enzima por el sustrato. Eso tienen que entenderlo bien clarito para que después ahora podamos entender lo que serían los inhibidores. Entonces, esto está así como sencillito, no tienen más que saber, más que el gráfico, el KM, entiendan cómo es el comportamiento del KM, la velocidad máxima cuando se hace independiente, porque por más que agregue, por más que agregue sustrato, eso ya está, como los sitios activos de encima están todos ocupados, ya no hay forma de que esa velocidad aumente, entonces se hace constante, se hace independiente de la concentración del sustrato. Ahora entonces, entremos al tema que serían qué son los inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son sustancias que son capaces de disminuir la velocidad de reacción enzimática sin desnaturalizar la enzima, en algunos casos. Se fijan en el sitio activo de la enzima, en algunos casos, y son químicamente semejantes al sustrato y lo pueden hacer de forma reversible o irreversible. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo la enzima, tengo el sustrato, tengo el inhibidor. Ese inhibidor se parece químicamente al sustrato. Entonces puede ocupar el sitio activo de la enzima. Cuando el inhibidor ocupa el sitio activo de la enzima es como que interrumpiría la velocidad de reacción enzimática o que en ese momento no se podría producir porque está ocupando el sitio activo que teóricamente le correspondería al sustrato. Entonces eso es un inhibidor. Un inhibidor puede ser eh, que cause un daño irreparable en la enzima, o puede ser que no, puede ser que simplemente se retira y la enzima después continúa con su función normal de actividad catalítica con el sustrato correspondiente. Ahora veamos entonces los tipos de inhibición que vamos a encontrar. Acá tenemos la inhibición competitiva. ¿Qué sería la inhibición competitiva? El inhibidor va a competir con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, tenemos el sitio activo de la enzima, tenemos el sustrato y tenemos el inhibidor que se parece químicamente al sustrato. ¿Qué va a pasar acá? Tanto el sustrato como el inhibidor que están en ese lugar, en ese sitio con la enzima, van a competir por ese sitio activo. ¿Y quién es el que va a ganar esta competencia? El que esté siempre en mayor concentración. Si el inhibidor se encuentra en mayor concentración, va a impedir que el sustrato se acerque al sitio activo de la enzima. Entonces él va a ocupar ese sitio activo de la enzima y va a ganar esta competencia. Por eso se dice inhibición competitiva. ¿Cómo será entonces? El Km va a ser diferente, la velocidad media va a ser igual, y la velocidad máxima va a permanecer constante porque ellos son, tanto el inhibidor como el sustrato son químicamente parecidos. Ahora después al final vamos a ver entonces un cuadrito de comparación. Entonces esto sería la inhibición competitiva. ¿Qué pasa con la inhibición no competitiva? En la inhibición no competitiva también tengo la enzima, tengo el sustrato y tengo el inhibidor. ¿Qué va a pasar? El inhibidor se va a unir a cualquier sitio de la enzima, no necesariamente al sitio activo de la enzima. O sea que no es que no necesariamente impide que el sustrato se una al sitio activo, no, sino que él se puede unir en cualquier lugar de la enzima. Al hacer eso,
al unirse en cualquier lugar del sitio activo en cualquier lugar de la enzima, hace que la enzima cambie o modifique sus estructuras. Entonces, sí o sí, este inhibidor va a impedir el normal funcionamiento, la normal actividad de esa enzima, entonces va a impedir que se forme el producto que ella logra cuando se junta con el sustrato. Entonces, la presencia del inhibidor va a enlentecer la velocidad de la formación del producto y si ese inhibidor se retirara, puede ser que la enzima continúe con su función o puede ser que no. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay algunos inhibidores que al hacer esto destruyen la enzima en cuanto a en cuanto a su conformación estructural. Entonces la transforman y la enzima ya no puede hacer lo que antes hacía. Por eso se le dice no competitiva, porque en realidad no hay nada, este inhibidor no compite con nada, simplemente se acerca a la enzima por cualquier otro sitio que no sea activo y logra que esta enzima ya no cumpla con su función, con su actividad catalítica, que era unirse con ese sustrato y formar el producto. Entonces, el Km va a ser igual y las velocidades medias van a ser diferentes y la velocidad máxima va a ser obviamente mucho menor, va a disminuir. Ahora veamos la otra inhibición. Esta inhibición se llama acompetitiva y en algunos libros la pueden encontrar como incompetitiva. En este caso, el inhibidor es como onda más relajado. El inhibidor, ¿qué hace? Está la enzima, está el sustrato, se une la enzima con el sustrato y él también viene y se une a los dos. Entonces se forma un complejo que se llama enzima-sustrato-inhibidor. Él lentece la producción del producto original que iba a formar la enzima con el sustrato, forma otro producto que es enzima sustrato inhibidor, y cuando él se retira, esa enzima puede continuar su función junto con el sustrato con el que ya venía trabajando y formar el producto que originalmente lo hacía. En este caso, tenemos los KM totalmente diferentes, las velocidades medias totalmente diferentes, y el KM también. O sea, el KM va a ser totalmente diferente y las velocidades máximas también diferentes. O sea que acá no hay mayor daño, simplemente el inhibidor se junta, forma el complejo enzima sustrato inhibidor, forman otro producto y cuando él se retira, la enzima continúa con su actividad normal junto con el sustrato. O sea que este inhibidor no provoca mayor daño, simplemente enlenteció o impidió la reacción enzimática original. Bien. Sigamos. Entonces acá tenemos el cuadro comparativo de los tres tipos de inhibición. Este cuadro también lo tienen en la cartilla como para que después cuando estudien, lo estudien con atención. Tenemos entonces la inhibición, la inhibición competitiva que no modifica la velocidad máxima de la enzima, aumenta el Km porque la acción del inhibidor disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato y los cambios que produce son reversibles. O sea, retiro el inhibidor y la enzima continúa con su actividad catalítica original con ese sustrato. En el caso de la inhibición no competitiva, disminuye la velocidad máxima, pues suprime moléculas de la enzima, o sea que estábamos diciendo que le cambia la estructura de la enzima, no modifican el Km y producen cambios irreversibles, o sea, si se retira ese inhibidor, la enzima queda dañada en su parte estructural, entonces ya no va a poder formar el producto que originalmente formaba con ese sustrato. Y en el caso de la inhibición acompetitiva, disminuye la velocidad máxima, el Km es diferente y los cambios son reversibles, porque yo retiro el inhibidor y se puede volver a formar el producto original que se formaba con la acción específica que tenía la enzima con ese sustrato. Todo esto que nosotros les estamos enseñando ahora, todos son preguntas de parcial y de final algunas veces, ¿no? Cuando vayan a rendir el examen final. Ahora hablemos de los factores que modifican la actividad normal de una enzima. Tenemos la influencia del pH en la velocidad de reacción enzimática. Acá nosotros tenemos un gráfico en donde están números de pH, valores de pH, y nos dice, y esto es la velocidad de reacción enzimática. Entonces, nos dice que el pH óptimo de acción en el cuerpo sería entre un pH 6 y 8, 7,40 dicen por ahí.
¿Qué significa entonces? Que cuando una enzima actúa en su propio pH, en ese punto máximo es donde ella tiene su máximo reacción enzimática, alcanza la máxima velocidad enzimática. Y cuando ese pH se va alejando, esa actividad va decayendo. Los cambios de pH modifican la velocidad máxima y el km de las enzimas. Si el pH no es el correcto de una enzima, ahí puede ser que esa enzima se desnaturalice y que reduzca su actividad enzimática. O sea que cada enzima tiene su pH específico de acción. Por ejemplo, si estamos en el estómago, ahí están las tripsinas, que son enzimas que actúan a un pH 1.2. Sin embargo, en otros órganos del cuerpo hay pHs de 7.40, como estamos viendo acá, o sea que cada enzima tiene su punto óptimo de acción, entonces siempre en su pH óptimo, ahí va a alcanzar su velocidad máxima. En este caso estamos hablando de una enzima que tiene un pH óptimo de acción 740. Ahora veamos, o sea que si no está en su pH óptimo de acción, la velocidad de la enzima siempre va a estar reducida y nunca va a lograr su punto máximo de acción. Ahora veamos qué pasa con la temperatura. La influencia de la temperatura en la velocidad de reacción enzimática. Acá lo mismo, tenemos el mismo gráfico, acá están los grados de temperatura, acá está la velocidad de reacción enzimática, y estamos diciendo que la temperatura afecta en forma notable la actividad enzimática. A 0 grados las enzimas están inhibidas por completo, y a medida que va aumentando la temperatura, vamos viendo que va aumentando la acción enzimática, la velocidad de reacción enzimática. Entonces, en este caso, va a alcanzar un punto máximo de acción entre 36 grados, 40 grados centígrados, y cuando siga aumentando esa temperatura, la actividad de la enzima va a decrecer y puede ser que se desnaturalice. Ahora, lo mismo que decíamos recién del pH. Con el caso de la temperatura, cada enzima tiene su propia temperatura de acción. A menor temperatura de acción, la actividad de las enzimas es baja, y a mayor temperatura de acción hasta que alcanza su punto óptimo, ahí sería que alcanzaría la velocidad máxima, y después se puede llegar a desnaturalizar. Lo que hablábamos recién, la enzima es una proteína, entonces cuando se desnaturaliza, ¿cómo se va a desnaturalizar? Destruyéndose sus estructuras terciarias, secundarias, y entonces ahí ya no va a ejercer su función original para la cual fue creada. Acá veamos entonces unos gráficos que me muestran cómo es que actúan. Por ejemplo, la pepsina, miren, tiene un punto máximo de acción en más o menos 1.5, ¿ven? Y a partir de ahí ya su actividad decrece. Si yo aumento ese pH, la actividad decrece. Por ejemplo, en el caso de la tripsina, tiene un punto máximo de acción en 7.8, 7.7, ¿ven? Y a partir de ahí su actividad decrece. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Que cada enzima tiene su propio pH de acción en el cual obtiene su máxima velocidad de reacción enzimática. Y acá, por ejemplo, vemos una enzima que tiene su punto máximo de acción más o menos en 41 grados, 42 grados centígrados, y después ya decrece. Y lo que les decía es que cambian su estructura. O sea que cuando se desnaturaliza, cambian su estructura. Y ustedes saben que siempre se va a empezar por la estructura más compleja, que sería la cuaternaria o la terciaria, y a partir de ahí hasta la terciaria, secundaria y la primaria, finalmente. Eso es referido a estructuras de proteínas, que estamos diciendo que la enzima es una proteína. Veamos el efecto de la concentración de sustrato en la actividad enzimática. O sea, acá lo que estamos viendo es a mayor cantidad de sustrato, que veíamos que va aumentando la velocidad de reacción enzimática, o sea, el trabajo que tiene la actividad catalítica que tiene la enzima en el sustrato. Entonces, una enzima funciona de manera más eficiente cuando la concentración de sustrato está en exceso en relación con la concentración de enzima, ya que la interacción entre enzima y sustrato van a ser más frecuentes, asegurando así la mayor cantidad de enzima activa. Entonces, cuanto mayor cantidad de sustrato va a haber, la enzima más activa se va a volver porque tiene más con quien trabajar. Entonces, en estas condiciones, el producto se produce a la máxima velocidad posible para la cantidad de enzima presente, y en ese caso, la concentración del sustrato se hace menor y ahí la velocidad de reacción disminuye. ¿Qué sería que disminuye? Se hace constante. Cuando se hace constante, yo por más que siga agregando sustrato,
los sitios activos de la enzima van a estar totalmente ocupados, ya no interesa cuánto más sustrato agregue, porque todos los sitios activos de la enzima van a estar ocupados, entonces esa velocidad máxima se va a hacer constante y se va a hacer independiente de la cantidad de sustrato que yo agregue. Entonces estamos hablando de el orden 0, velocidad máxima independiente de la concentración de sustrato. O sea que todos estos tres factores, entonces hacemos un repasito. Estos tres factores intervienen en la velocidad de reacción enzimática. El pH, que tiene que ser el óptimo, la temperatura, que tiene que ser la óptima para la enzima, y la concentración de sustrato, que tiene que ser también la adecuada. A menor concentración de sustrato, la actividad de la enzima decrece, mientras que a mayor, ella aumenta y alcanza su punto máximo de acción en la velocidad máxima. Muy bien, hablemos ahora de otras formas de enzimas que son las isoenzimas. En el caso de las isoenzimas estamos diciendo que son formas diferentes de una misma enzima que cumplen la misma función catalítica y actúan sobre el mismo sustrato. ¿Cuál es la diferencia entre estas enzimas? El orden en el que están dispuestos los aminoácidos que las forman. Son los mismos aminoácidos, pero no en el mismo orden. Por eso estamos hablando de una misma enzima con formas diferentes. Tienen la misma función catalítica y actúan sobre el mismo sustrato. El ejemplo clarito de una isoenzima es la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica, que también la deben conocer como LDH, tiene 5 tipos de isoenzimas. Cada una tiene un peso molecular alto, todas tienen como sustrato al ácido láctico, todas tienen como coenzima al NAD, que es la nicotinamida dinucleótido, y tienen diferente estructura proteica y obviamente diferentes propiedades físicas. O sea, es la misma enzima, nada más que en el orden de los aminoácidos. Ustedes acuérdense que una proteína se forma genéticamente en orden y proporción dada de aminoácidos. Entonces, en este caso, el orden de los aminoácidos va a ser diferente. Es la proteína, es la enzima, la deshidrogenasa láctica, pero tiene 5 formas. ¿Por qué? Porque tiene 5 maneras diferentes de ordenarse esos aminoácidos que la conforman. La posibilidad de sintetizar diferentes isoenzimas otorga al organismo gran flexibilidad fisiológica, ya que cada órgano produce las formas más aptas para sus requerimientos específicos. O sea que es una gran ventaja para el organismo humano tener diferentes enzimas, diferentes formas de una misma enzima. Por eso es que acá el ejemplo más clarito y más bonito que hay es la deshidrogenasa láctica, que ahí se las ve clarito en los estudios que se hacen, se ve clarito cómo tienen sus formas diferentes, y sin embargo la acción catalítica y el sustrato es el mismo. Ahora hablemos de estas enzimas, por ejemplo. Estas enzimas son las transaminasas muy importantes para nosotros, que es la GOT y la GPT. La GOT es la transaminasa glutámico oxalacética y la GPT es la glutamato piruvato transaminasa. Estas enzimas cumplen una función metabólica en el interior de las células, y estas enzimas se encuentran presentes en el tejido de muchos órganos, pero fundamentalmente hígado y corazón. Las transaminasas o aminotransferasas son enzimas presentes dentro de las células de nuestro cuerpo, siendo responsables del metabolismo de algunas proteínas. Acá tenemos entonces la GOT y la GPT. La GOT, transaminasa glutámico oxalacética, y la GPT, glutamato piruvato transaminasa. Se presentan en gran cantidad en los hepatocitos, células del hígado. Por lo tanto, es fácil entender por qué enfermedades del hígado que causan lesión de los hepatocitos cursan con niveles sanguíneos elevados, tanto de GOT como de GPT. La GOT está presente también en las células de los músculos y del corazón, mientras que la GPT es encontrada casi solamente dentro de las células del hígado, o sea, de los hepatocitos. La GPT es, por lo tanto, mucho más específica para enfermedades del hígado que la GOT. Esto le queríamos mostrar como acción de una de las tantas enzimas que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, hasta acá hemos llegado.